Le doy espacio a mi moderadora mientras pongo mi pantalla. Mm. Gracias, muy interesante tu charla. Pues bueno, damos paso a la siguiente ponencia. De hecho, es nuestra última ponencia. Primero me presento, mi nombre es Itzia Gómez Alonso, formo parte del equipo permanente de divulgadores del Instituto de Genética Barbara McClinton y daremos paso a la charla con Jessica Acevedo. Un breve resumen acerca de Jessica es que es microbióloga industrial con una maestría en ciencias en bioprocesos. Actualmente es candidata a doctora en ciencias biomédicas. Además, ha trabajado como asesora de proyectos de investigación para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, también como co-investigadora en el proyecto Ficosucre, ganadora de los premios Latinoamérica Verde y gerente del proyecto Ficomar San Andrés. El título de su charla es Conexiones Conexiones industriales impulsando la investigación hacia la innovación. Los dejo con Jessica Acevedo. Te Muchas cedo la... gracias. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Digamos que ustedes se preguntaron por qué alguien que trabaja en biociencias les va a hablar ahorita sobre conexiones industriales. O bueno, también tengo, como mencionó mi compañera, experticia en trabajar con el medio ambiente, porque siempre he pensado que el medio ambiente y la salud se van muy de la mano. Siento que es muy importante tener en cuenta y tener mucho raciocinio sobre que las dos cosas son muy importantes. Siempre le digo a mis alumnos que la verdadera pandemia no es el COVID-19 ni ningún otro COVID, sino la contaminación ambiental. Se los dejo ahí mientras les explico un poco de Ficosucre más adelante para que hablemos de un caso de estudio. Pero pues principalmente quiero hacer esta presentación para que nosotros los científicos, listo, nos gusta mucho estar en el laboratorio, hacer nuestros artículos científicos, pero sería importante que todo lo que nosotros pudiéramos hacer lo pudiéramos llevar a nivel industrial, para que pues no solamente pensando en la parte económica, sino también en el impacto social que esto pueda tener. Entonces, para empezar, ¿cuál es la conexión entre la industria y el laboratorio? Nosotros siempre estamos mirando todos de nuestra pequeña, como le digo yo, bola de cristal, que es estar en la universidad, donde tenemos todos los equipos, todos los reactivos. Bueno, y nosotros hacer latinoamericanos, esta parte nos queda un poco más difícil, pero pues nos quedamos ahí. Como científicos nos enseñan a que no podemos ver más de ahí, pero queda toda la parte del escalamiento industrial a un lado y a veces le cedemos estos permisos a personas que no tienen tanta experticia como nosotros. Entonces, esta conexión es supremamente importante porque pues aprovecha la experiencia y los recursos de ambos sectores para generar conocimiento nuevo y llevarlo al mercado para beneficio de la sociedad. Esa es la parte más importante. Todos los proyectos que nosotros queramos hacer, siempre tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primero y el más importante, beneficio de la sociedad. El segundo, eh, que no haya daño al medio ambiente. Y el tercero, pues sí es la parte económica, que para mí sería la menos importante. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros dejemos a un lado el laboratorio y empecemos a compartir más con personas que están en otros ambientes de la industria? Porque nosotros en todas las áreas siempre va a haber la necesidad de un equipo interdisciplinario, tanto entre la industria como en el laboratorio, como entre la industria y el laboratorio. Porque, listo, yo soy experta en ciertos temas, yo no lo puedo saber todo, pero me puedo ayudar de un compañero que sea ingeniero y ambos, créanme que la relación entre los dos puede ayudar a hacer, por ejemplo, un mejor bioreactor, uno más eficiente, porque él va a saber varias cosas que yo no tengo ni idea y yo voy a saber varias cosas que él no tiene ni idea. Entonces es importante que haya la necesidad de estos equipos porque hay
desafíos actuales con respecto a la investigación, el desarrollo e innovación, en especial en el área de las biociencias, que es algo como tan apartado que a veces, digamos, las personas que ya tienen su empresa hecha en el mercado hace 70 años, dicen, no, yo no voy a cambiar esto porque hace 70 años lo voy usando y para mí es lo mejor. Cuando puede hacerse mejor y de los tres pilares que les dije al inicio, tanto para ayudar a la sociedad como al medio ambiente, como mejorar la economía. Entonces, ¿qué hace una colaboración exitosa en el ámbito de las biociencias? Entonces, hace todo este tipo de tecnologías, empezando por la biotecnología, donde hay desarrollos de biología molecular, genómica, proteómica, en el desarrollo de organismos genéticamente modificados para la parte farmacológica, en la producción de anticuerpos, perdón, monoclonales, biofarmacéuticos, también en la parte industrial para mejorar los procesos de fermentación, los bioprocesos con respecto también al manejo de ciertas comidas. También en la bioseguridad, como por ejemplo el uso de biosensores, biodiesel, bioenergía, para la producción de biomateriales, biofibras, para tecnología veterinaria, como nutracéuticos, para hacer máquinas que puedan generar diagnósticos, biosensores médicos, también para poder entregar medicinas sin ningún tipo de efecto contrario y pues con respecto a ciertas patologías. Entonces, aunque aquí hay muy pocas, hay muchas más. Estas son como las principales tecnologías en las que nosotros podemos agregar algo de ciencia, algo de biociencia. Que recordemos que biociencia es el uso de cualquier organismo, no solamente microorganismos, porque también se pueden usar plantas o células de animales o de insectos, o sus componentes, ya sea una enzima, una proteína, algo que nos interese de ese organismo, y hacer algo en pro, recordemos, de la sociedad, sin dañar el medio ambiente y mejorando la economía. Aquí les traigo ciertas marcas que utilizan esto que les mencioné, esta biociencia, estos bioproductos. Obviamente hay muchísimas más, esto solamente es de Estados Unidos y son ciertas marcas, tanto para químicos que ya no sean que ya no afecten tanto el medio ambiente. Por ejemplo, sabemos que la industria de la ropa es una de las industrias que más contamina el medio ambiente. Entonces, la idea sería no utilizar químicos que sean recalcitrantes para poder eliminarlos, sino utilizar ya compuestos biológicos, algunos pigmentos que generan algunos microorganismos y así poder reemplazar estos químicos y pues tener menos impacto en el medio ambiente. Multiproductos, aquí tenemos de todo, hay biofarmacéuticos, hay también el mejoramiento de alguna de las industrias para, digamos, la salud de la piel, que ya no se usan de nuevo estos compuestos químicos, sino ya compuestos naturales que no van a generar ninguna reacción alérgica a la persona que lo use. Materiales, bioplásticos, biofibras de nuevo para que ya no usemos, por ejemplo, recursos naturales, sino más renovables, ya no talemos tantos árboles, no necesitemos de tantas hectáreas de árboles que pueden, digamos, servir para cultivo, sino que podamos con un simple microorganismo hacer lo mismo y hasta de mejor calidad, a lo que les decía, los bioplásticos que sean plásticos que no vayan a terminar en el océano, afectando todo el ecosistema del océano. Fertilizantes, esta parte es muy interesante porque estamos utilizando la sinergia natural que tienen los microorganismos o los organismos como planta, hongo, etcétera, para que puedan aprovecharse el uno del otro y generar productos mucho más nutritivos, que resistan a ciertas plagas alternativas en los farmacéuticos, cannabinoides, esto para que sea un poquito de nuevo, sin tantos químicos, que sea mucho más natural, que sea más fácil y más rápido de producir.
También, bueno, tenemos el biodiesel. Esta es una de mis especialidades porque yo trabajo con microalgas y pues sabemos que las microalgas se, bueno, es que es chistoso porque son organismos ancestrales, ¿no? Son uno de los primeros organismos que estuvo en nuestra tierra y que son los responsables de que ahora respiremos el oxígeno que respiremos y que estemos aquí, pero se les conoció solo porque es el organismo con más producción de lípidos en el mundo. Entonces, ya no utilizar estos petróleos que pueden ser pues tan nocivos para nuestro ambiente, sino utilizar, por ejemplo, microalgas para la generación de biodiesel, en donde toda la parte de generación de este biodiesel se lleva con respecto a la economía circular, es decir, no hay ningún residuo, ningún tipo de paso de esta producción, sino que todo se puede volver a recircular y así no se genera ningún subproducto, ¿no? Digamos, que sea dañino para el ambiente. Proteína y alimento, de nuevo aquí las microalgas también son muy importantes. Todos conocemos la espirulina. La espirulina es un superalimento que tiene más vitaminas, más minerales, más proteína que todo lo que ustedes se puedan imaginar y pues también hay otros organismos que lo tienen. Y pues en operaciones de laboratorio, microorganismos que hagan mucho más fácil nuestro trabajo en el laboratorio. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que podemos hacer con las biociencias en la industria. Lo más interesante aquí es que hay beneficios para las dos partes. Normalmente siempre uno piensa que uno al estar en el laboratorio no va a tener ningún beneficio o la persona al estar en la industria no va a tener ningún beneficio a nosotros, pero no es así. Ambos nos beneficiamos. Entonces, ¿en qué nos beneficiamos? En los avances tecnológicos, el acceso a recursos y el desarrollo de productos. Entonces voy a mencionar uno por uno. Pues con respecto a los avances tecnológicos, uno de los más importantes es la transferencia de tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Que los avances tecnológicos desarrollados en los laboratorios de investigación pueden ser transferidos a la industria para su aplicación práctica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el laboratorio en donde se genera este conocimiento científico y se desarrollan nuevas tecnologías puede, digamos, tomar de la mano a la industria que tiene los recursos y la experiencia para llevar a cabo estas tecnologías al mercado. Esta conexión entre ambos, pues, puede permitir la transferencia de tecnología desde el laboratorio hasta la industria, donde puede ser aplicada en la producción de productos y servicios comerciales. Luego tenemos la parte de desarrollo colaborativo, en donde pues la colaboración entre científicos e ingenieros, que es lo que les decía, de laboratorio y profesionales de la industria, no solamente los ingenieros, sino también, digamos, los de mercadeo, porque nosotros pues obviamente no nos enseñan, listo, nuestro producto es excelente, pero no sabemos cómo venderlo. Esto es importante y pues hay profesionales que estudian para eso. No digo que nosotros no podamos aprender, pero sí es bueno llevarnos de la mano con estas personas para aprender mucho más y pues hacer uso de sus conocimientos. Y esta unión entre los tres puede conducir al desarrollo y al desarrollo conjunto, perdón, de tecnologías avanzadas. Entonces aquí tenemos una colaboración, una investigación, perdón, colaborativa. Entonces, aquí está la colaboración entre la industria y el laboratorio, que implica trabajar juntos en un proyecto de investigación específico. Esto de nuevo puede incluir financiación conjunta de proyectos, el intercambio de recursos y conocimientos, la participación de investigación de investigadores tanto en la industria como en el laboratorio y el diseño y ejecución de estudios científicos. También es muy importante el desarrollo de productos y servicios, los descubrimientos y avances que realizamos en el laboratorio pueden ser utilizados en la industria para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Por ejemplo, en el campo de las biociencias, la investigación en el laboratorio puede conducir al descubrimiento de nuevos fármacos, dispositivos médicos o técnicas de diagnóstico y luego pueden ser desarrollados y comercializados por una empresa farmacéutica o que sea biotecnológica o que utilice dispositivos médicos, como ejemplo les dejo eso. Y además, esto tendría el desarrollo de tener formación en recursos humanos, ya que esta unión, por ejemplo, en los programas de colaboración se pueden incluir pasantías en empresas para estudiantes de posgrado o la contratación de investigadores académicos para que pues, en la industria puedan trabajar con proyectos específicos.
Luego tenemos el acceso a recursos. Entonces, pues primero está el financiamiento en conjunto, donde la colaboración entre la industria y el laboratorio puede proporcionar acceso a financiamiento conjunto para proyectos de investigación y desarrollo. Por ejemplo, aquí en Colombia siempre en MinCiencias, que es el Ministerio de Desarrollo e Innovación, siempre piden como que haya una colaboración, porque siempre es importante una colaboración. Normalmente no lo hacen con la industria, pero sí hay proyectos que se hacen con las industrias. También lo hacen, por ejemplo, entre dos sedes de la misma universidad o entre dos universidades diferentes, por ejemplo, una pública y una privada, también para que haya como esta financiación en conjunto. Pues ya sabemos que de pronto pues las universidades públicas no tienen tantos accesos a diferentes financiamientos como lo tiene la privada, o que tengan, por ejemplo, instrumentos que no tienen las públicas, o al contrario. Entonces, pues aquí es importante, de nuevo, que haya un equipo interdisciplinario entre la industria y el laboratorio que nos ayude a abordar estos desafíos complejos. Aquí también está la parte de no solamente infraestructura compartida, sino recursos humanos compartidos, donde pues esta colaboración nos permite tener acceso a las instalaciones, a los equipos especializados y a los expertos en cada una de las áreas. Entonces, recursos no solamente estamos hablando de monetarios, sino también de personas y de infraestructura. Y pues finalmente tenemos el desarrollo de productos. Aquí sabemos que la parte más importante es la innovación, porque listo, yo sé que por estar mirando muchos artículos científicos entre el 2000 y el 2024, sé que lo que estoy produciendo no se ha producido nunca y sé que es importante para, no sé, vamos a hablar por ejemplo de las microalgas. Para modificar genéticamente una microalga voy a producir una proteína mucho más compleja, por ejemplo, un anticuerpo policlonal. Listo, yo estoy segura que eso en el mundo científico pues no lo hay y que es muy bueno, no sé qué, pero la persona de la industria me va a decir si efectivamente este producto va a ser, digamos, bueno para llevarlo a nivel industrial, o sea, si va a ser eficiente, si va a producir la economía necesaria, o sea, que sea viable, que nos salga más caro producirlo que venderlo. O sea, todas esas partes que nosotros no tenemos en cuenta por estar en nuestra burbuja de laboratorio, digamos que es la industria la encargada de ponernos los pies sobre la tierra a todos estos, esas ideas que nosotros tenemos en la mente. Entonces, pues la colaboración entre el laboratorio y la industria puede llevar al desarrollo de un conjunto de productos o servicios innovadores. También puede ayudarnos a hacer una comercialización más acelerada, pues por todo lo que les he comentado. No vamos a estar nosotros solos tratando de vender algo sin primero el análisis de mercadeo, el análisis del público, la parte de cotizaciones, de si vale la pena hacerlo a gran escala o no. Todas estas partes, digamos que nos va a ayudar la industria, nosotros los científicos, a poner los pies sobre la tierra y a tener una idea mucho más concisa de lo que puede ser mi producto o servicio. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes entre esta relación? Pues primero está la diferencia cultural, si estamos hablando entre, bueno, irónicamente también sí existe entre ciudades del mismo país. Por ejemplo, no sé, nosotros los rolos, que somos los de Bogotá, no tenemos la misma cultura en ciertas cosas que, por ejemplo, la gente de la costa o la gente paisa o en ciertas cosas que no se me ocurre un ejemplo ahorita, pero puede llegar a ser un choque cultural muy importante. Y obviamente eso se ve mucho más si estamos hablando de diferencias entre países y más entre países latinoamericanos y de primer mundo que digamos que no han tenido que pasar por cosas como las que pasamos nosotros, entonces puede que a las personas les quede muy difícil entender nuestra situación, nosotros entenderlos a ellos. El segundo punto que creo que es el más importante de todos, que fue el que yo más viví con Pico Sucre, ahorita se los voy a mostrar, es el manejo del lenguaje científico a personas no científicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a hablar con un director de una empresa,
el señor será administrador o sea contador o bueno, lo que sea, pero el señor no es científico. Entonces a nosotros como científicos se nos olvida que nosotros hablamos en un lenguaje completamente diferente. Si yo le entrego un paper, el señor va a quedar muy confundido. Entonces tenemos que aprender a manejar lenguaje no científico. También algún ejemplo también muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero vender un biofertilizante y voy con el campesino y yo le empiezo a hablar al señor que fusarium y que no sé qué, pues con lenguaje científico el señor no me va a entender nada. Más bien con él puedo hablarle lenguaje coloquial. Este hongo, esta como motica rosadita que usted ve aquí es una plaga. Entonces, para eso yo le tengo este herbicida o este bioproducto, el caso. Pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser más económico y más llamativo, porque el señor me va a decir, lo mismo que cualquier empresa, si yo llevo 70 años haciéndolo así, me sirve, ¿por qué debería cambiarlo? Y créanme que en ambos casos a veces no les interesa tanto el impacto que pueda tener en el ambiente, sino el impacto económico. Entonces hay que, por eso, digamos, cambiar nuestro chip de la cabeza de que no solamente somos científicos y que podemos demostrarle a todos que todo es mejor gracias a la ciencia, no, también tenemos que demostrarlo por la parte económica principalmente, porque del lenguaje del dinero todos hablan. Y pues otro obstáculo, la propiedad intelectual. Eh, este digamos que es uno de los puntos que quiero dejar también claros en mi presentación, y es que a nosotros los científicos tampoco nos enseñan a proteger nuestra propiedad intelectual. De hecho, el viernes tuvimos una charla muy interesante con una abogada, en donde ella nos decía como ustedes tienen que hacer esto y esto para proteger su propiedad intelectual, porque nosotros vamos diciendo todas nuestras ideas sin miedo que nos la roben. O sea, entiendo que, bueno, por ejemplo, en mi caso, esto ya es muy personal, a mí me parece que toda cosa que uno aprenda debe ser para todo el mundo, ¿sí? O sea, la divulgación científica debe ser para todo el mundo, sin importar sexo, edad, lenguaje, lo que sea. Pero una cosa es eso y otra cosa es yo tener un producto, un servicio novedoso y estar diciéndolo para que me lo roben. O sea, algo muy coloquial, no es chiste, es anécdota, entonces, por favor, proteger mucho su propiedad intelectual porque a veces las empresas o las personas de alto rango se aprovechan de esa ignorancia que tenemos nosotros los científicos con respecto a estas partes legales y pueden llegar a robarles pues sus ideas. O sea, que les traigo un video del proyecto en el que yo trabajé en el 2018, 2019, que fue el ganador del premio Latinoamérica Verde. Espero que escuchen todo esto. Según yo, sí. Ficosucre nace como respuesta a la grave Sí se escucha, ¿cierto? Sí, sí se escucha. Listo. Ficosucre nace como respuesta a la grave contaminación de los cuerpos de agua de San Benito Abad, zona rural de Sucre cuyos pobladores se han dedicado históricamente a la pesca y hoy son testigos del deterioro de su recurso más valioso, la ciénaga. Los bajos índices de calidad del agua y sus efectos sobre la salud y el ecosistema fueron el motor para unir esfuerzos de autoridades locales, científicos y comunidades en busca de una solución. Nuestro propósito es descontaminar estos cuerpos de agua por medio de una biotecnología innovadora, la ficorremediación, que consiste en tomar microalgas nativas del sitio contaminado, seleccionar aquellas que usan los contaminantes como alimento y fortalecerlas para devolverlas a la ciénaga. Para esto, construimos la planta de ficorremediación más grande de Latinoamérica, capaz de descontaminar ciénagas enormes a un bajísimo costo, algo antes imposible. A la fecha hemos limpiado 2.152.000 litros de agua, eliminando más del 90% de bacterias transmisoras de enfermedades y disminuyendo la contaminación orgánica en un 50%. Con miras a la sostenibilidad, trabajamos con líderes y jóvenes de San Benito, quienes desde sus saberes propios están consolidando acciones colectivas para la conservación del ecosistema. En Ficosucre creemos en el poder de las soluciones endémicas. Queremos hacer parte del documental Protagonistas para que más lugares del mundo se replique este abordaje poderoso, para que más comunidades recuperen sus ecosistemas y para seguir aportando a limpiar nuestro recurso vital, el agua.
Bueno, entonces, como vieron en el video, este fue un proyecto que fue financiado por una gobernación de un departamento de Colombia en la costa, que se llama Sucre. Entonces, aquí hubo la unión entre la parte política como la parte ingenieril como científica. Entonces, bueno, las personas que ponían el dinero era la gobernación. Luego la parte ingenieril, que era una empresa que fue la que hizo esta planta de ficorremediación. La ficorremediación es la descontaminación con algas de recursos naturales, o sea, con las mismas algas que estaban en la ciénaga, las fuimos a aumentar allá en esta planta de tratamiento. Eh, entonces, esta empresa lo que hizo fue, pues con sus conocimientos en bioreactores de algas, pues lo construyeron. Y nosotros los científicos lo que hacíamos era, pues, varias cosas. Primero, tomábamos muestras de las microalgas que habían en la ciénaga, cuántas eran cianobacterias, cuántas eran verdes, pardas, doradas, etcétera, porque esa proporción de microalgas en un ambiente natural también nos puede decir que también está ese ambiente. También hicimos un metabarcoding de los peces que estaban ahí, es decir, acumular todo ese ADN que hay en el agua, por ejemplo, de la excreción de los peces o de, no sé, que cambie, se les caiga una escama. Entonces, esto nos dice qué especies de peces están en en esa agua. Y yo creo que la parte más importante de todo, de nuevo, fue esa comunicación con los pescadores, como los vieron ahí. Ellos eran los que nos decían, doctor, doctora, hemos estado, por ejemplo, 5 años sin este tipo de pez, porque pues ellos van a pescar todos los días, esa es su forma de sobrevivir, vendiendo los peces y también alimentándose de ellos. Entonces nosotros le decíamos, lo que pasa, de nuevo, en lenguaje no científico, lo que pasa es que los peces no van a venir y quedarse en una casa que está sucia. Entonces, lo genial de este proyecto fue la parte social en donde nosotros podemos enseñarles a los pescadores y a la gente que vivía de esa ciénaga cómo no contaminar el agua, cómo dejar de contaminarla porque a nosotros no nos servía, listo. Sí, tenemos unas superalgas que son nativas de ellas y que no vamos a dañar el ecosistema, las vamos a agregar de nuevo a la ciénaga, pero la gente va a seguir contaminando. Y contaminando me refiero, tenían gran concentración, perdón, de heces de ganado, se bañaban en esa agua, tomaban de esa agua, entonces también había muchos casos de enfermedades transmitidas por alimentos en niños y ancianos. Eh, Pescaban en esas aguas que tenían altas concentraciones de metales pesados. Entonces, lo que uno les tenía que decir, pues, o sea, el principal objetivo de este proyecto fue enseñarle a la comunidad. Luego de enseñarle a los pescadores y a la comunidad, decidimos ir a un colegio donde estaban, pues, los chicos más grandes, los de 10º y 11, y tratar de como despertarles esa chispa de la ciencia, porque yo siempre he pensado que todos nosotros somos científicos desde niños, pero vamos perdiendo eso gracias a la presión social y como a la pena de preguntar. Entonces estos chicos hicieron varios proyectos, proyectos pequeños, también con microalgas, cómo ellos podían sentirse los científicos y poder también ayudar, digamos, a descontaminar esta agua, o hay unos que hicieron, por ejemplo, piensos para pollos. Entonces fue bastante interesante. Entonces, listo, nosotros los científicos ayudamos a educar a la gente, de los pescadores, a los de la comunidad, a los chicos, los llevamos al laboratorio, les mostramos las microalgas, les mostramos también ciertos hongos y bacterias que se encontraban en la ciénaga. Lo genial de mostrarle a la gente, ay, creo que tengo una Fico- foto aquí, así. Lo genial de mostrarle a la gente estas microalgas es que les decíamos, estas microalgas son lejanas como ustedes, entonces, para que ellos se apropiaran y supieran que estos son organismos vivos, para que pues obviamente no como un perro, un gato que pues que ellos ya lo van a tener como más cariño, pero sí que sientan que son seres vivos que están intentando sobrevivir en estas condiciones tan deplorables que estaba la ciénaga. Que nosotros les dimos como un empujoncito llevándolos a esta planta de ficorremediación para volver a agregarlas a las ciénagas, pero que ellos tenían que mantenerlos vivos.
Esa fue la otra cosa que hicimos. También les explicamos todos los procedimientos científicos, de nuevo con lenguaje no científico. Y lo más interesante de aquí es que ya luego de hacer el mercado barcoding de los peces, podríamos hacer políticas públicas o llevarles un documento a la gobernación y decir la gente necesita más peces. Entonces, para que ellos pudieran hacer un análisis de, digamos, las especies de peces que podían, por ejemplo, agregar a la ciénaga para que, pues, esto mejorara, tener, por ejemplo, más control de cuando ellos vayan a la pesca, que ellos saben que no pueden pescar animales más grandes, más pequeños, perdón, sí, más pequeños de que ciertos centímetros, porque son, pues, peces muy jóvenes o hembras que estén con huevos o que estén fértiles, ellos saben eso, pero pues cuando abunda el hambre, pues estas cosas ya no se siguen. Entonces, que hayan más políticas públicas con respecto a eso. Entonces, creo que esto es un excelente caso de estudio de cómo podemos unirnos con otras personas no científicas, no solamente políticos ni ingenieros, sino los más importantes que son la comunidad, que también con su experiencia, porque, o sea, eran personas de esos ancianos que no parece que tuvieran 90 años porque están regios, pero que también le enseñan a uno varias cosas que uno no sabe. Entonces también escuchar, estar dispuesto a aprender, que si uno se toma esa iniciativa, créanme que ellos también aprenden de uno. Entonces la idea principal, como les mencionaba de Pico Sucre, era tomar las algas de la ciénaga, primero identificarlas, saber cuáles son, cuántas hay, luego escoger un consorcio dependiendo de los contaminantes que yo también analicé con DQ, DBO, pH, coliformes, etcétera, y según la bibliografía, cuáles son esas microalgas que son mejores. No recuerdo las que hay, pero sé que había clorella, Cenedesmus, Desmodesmus, Anquismodesmus, Prococcus, y me falta una, se las debo. Ponerlas primero en el laboratorio, hacer el proceso de escalamiento, y luego, bueno, esta era una idea a futuro, pero pues digamos que aquí está los rasgos y la planta de ficorremesión que se mostró en el video, donde pues yo hacía crecer mucho más la biomasa de estas microalgas en esos rasgos y luego de esto los volvía yo a ingresar a su ambiente natural, pero en una mayor cantidad, con mayor fuerza para que pudieran eliminar todas estas bacterias patógenas. Y como dijo el video, efectivamente logramos disminuir el DBO, el DQO un 90%, las bacterias patógenas un 60%, los nitratos, fosfatos, pH volvió a la normalidad. Entonces, digamos que fue un proyecto muy bonito, muy interesante, teniendo en cuenta también como Colombia es un país que no tiene estaciones, y este es la costa, entonces tuvimos en cuenta fenómenos como el niño o la niña, donde llueve mucho o hay escasez de agua, también para que no se viera cómo afectaba el equilibrio de todo este proceso. Y pues bueno, como conclusiones, sabemos que la colaboración no solamente amplía el alcance y la aplicación de los descubrimientos científicos, sino que también acelera el proceso de traducir estos descubrimientos en soluciones tangibles. Es decir, no nos sirve de nada tener la idea en la cabeza si no la escribimos en un papel y la llevamos a cabo. No nos sirve tener muchas ideas y no desarrollar ninguna o quedarnos solo en el laboratorio que benefician a la sociedad. Qué pena ser tan cansona con esto, pero en serio, de los tres pilares es el más importante. Es importante enfatizar que estas conexiones industriales no solamente impulsan a la innovación, sino también a la formar sinergia, como los microorganismos, entre varias disciplinas que fortalezcan la infraestructura científica. Es decir, si una empresa se da cuenta que en su parte de investigación está sacando productos muy innovadores que se están llevando bien al mercado, créanme que les van a dar más dinero y van a poder crecer esos laboratorios, esas infraestructuras científicas y tecnológicas también en las comunidades. Por ejemplo, pues nosotros en este proyecto también ayudamos al colegio en donde dimos esta educación en la Ciénaga de esa comunidad, entonces pues ahí podemos ayudar también un poco en esa parte. Y la colaboración entre la industria y el laboratorio en las biociencias no solo es deseable, sino también es esencial.
porque esto es tan importante, porque de nuevo, digamos que no voy a decir que ya es muy tarde, pero para cuidar nuestro medio ambiente, sí, digamos, las industrias han tenido un impacto bastante amplio y todavía se siguen permitiendo varias cosas, por lo que las industrias tienen como una mayor cantidad de dinero, por decirlo de alguna manera. Entonces, últimamente empezó la época de lo ecológico, de lo verde, de cómo nos estamos quedando sin agua, sin energía, hay que ver soluciones. Entonces, por eso es tan esencial que nosotros, los científicos, nos involucremos en todas las áreas de la industria en ayudar a que eso sea mucho más benéfico para el medio ambiente tanto en el uso de agua como en el disminuir los contaminantes, como en disminuir la materia que se está recolectando, como en disminuir la producción también de subproductos muy recalcitrantes como los lodos, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que tengamos esta asociación. Y pues traigo esto en mayúsculas porque de nuevo les digo que no es chiste, sino es anécdota. Jamás hagan un trabajo de asesoría, por muy pequeño que sea, sin un contrato escrito, ya que todos sus conocimientos valen. O sea, de nuevo, hay gente en las industrias grandes que no es que nosotros te vamos a dar un certificado. Listo. Claro, a mí me sirve estar certificada por un asesoramiento. Súper bien. Pero también necesito un contrato. Así sea solo, no sé, $20, $30, $100, lo que sea. Siempre hay que haber un contrato escrito donde ustedes protejan su propiedad intelectual, porque si no, las empresas grandes los van a pasar por encima de ustedes y se van a llenar la boca diciendo que fue la idea de ustedes. Y eso no está bien. Créanme que me pasó a mí y no quisiera que le pasara a nadie más. Y pues nada, muchas gracias por estar hasta el final. Les dejo mi correo y pues espero si tienen alguna pregunta.